¿Qué pasa, chavales? Hoy tenemos otro vídeo para hablar de inteligencia artificial con Spring. En este caso vamos a integrar memoria a nuestras interacciones con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para ello, ya este módulo de Spring nos proporciona una serie de clases, una serie de advisor para que la integración sea más o menos sencilla. Y principalmente hay 3 advisors que lo veremos posteriormente. Así que vamos a ello. Entonces, si nos vamos a la parte de Chat Memory, ¿no? La documentación de Spring, podemos observar además que ya estamos en la Milestone 8. De hecho, justo en esta versión han integrado algunas mejoras a toda la API de memoria, ¿vale? Entonces, como comentaba, y aquí te lo indica, cuando nosotros interactuamos con inteligencia artificial generativa a través de texto, ¿no? Sobre todo, no es consciente de lo que tú le has preguntado anteriormente, ¿no? Es decir, es stateless, sin estado. Entonces, hay varias formas para que a la hora de abordar la respuesta tenga en cuenta las interacciones anteriores y sea una conversación todavía mucho más humana. Por ejemplo, si tú y yo estamos teniendo una conversación y te digo, voy a visitar Madrid, ¿qué sitios, qué lugares me recomienda visitar? Tú me das una respuesta. Luego yo no vuelvo a decirte qué platos típicos de Madrid me recomiendas, ¿no? Te diría, ¿y qué platos me recomiendas para probar de allí? Claro, ese de allí, en una conversación humana, tenemos memoria. O sea, eres consciente de lo que te he preguntado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí queremos conseguir algo parecido. Entonces, para ello Spring proporciona Chat Memory, ¿vale? Básicamente, lo que se hace, ¿no? Es las interacciones que vamos teniendo, tanto las preguntas como la respuesta, es decir, a nivel de usuario, a nivel de sistema, se almacenan. Lo puedes almacenar bien en un hash map, en memoria, ¿no? Para pruebas y demás está bien. O lo podemos almacenar en una base de datos. Esa base de datos puede ser relacional. Actualmente creo que solo tiene compatibilidad con Postgre, que es lo que vamos a hacer nosotros. O puede ir un paso más allá y lo puedes almacenar en una base de datos vectorial, de forma que eso te va a dar cierta ventaja. ¿Cuál es? Que en lugar de pasarle todo el historial, le puedes pasar solo aquellas interacciones que sean relevantes para la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? Entonces, actualmente Spring, ¿no? Nos proporciona ya un bin de tipo Chat Memory que hace uso de la primera opción que os he comentado, que es un hashmap en memoria, ¿no? Entonces, si vamos al inicializador, Maven, ya sabéis que yo uso Maven, Java, versión 3.4.5, ya que a partir de ahora es 3.4x o 3.5x la compatibilidad. Esto a gusto del consumidor, Java 21. ¿Qué dependencia necesitamos? Llama, ya que va a ser todo en local. Spring Web para poder interactuar. Lombok no lo vamos a utilizar, pero siempre es bueno añadirla. Y bueno, le vamos a añadir la parte de base de datos vectorial que vamos a usar Neo4j, que si quieres saber cómo funciona, te recomiendo que veas el vídeo anterior, que te lo dejaré por aquí, ¿vale? Entonces, importando esto en tu IDE favorito, pues bueno, obviamente esta clase no estaría, ¿vale? Tendríamos una application normal, tendríamos un fichero de propiedades con solo el nombre de aplicación. ¿Y qué es lo que yo he añadido? Esta sería como la foto final, ¿vale? Para abarcar todos los pasos. Entonces, propiedades. El modelo, interactuar, en este caso DeepSeek, los vídeos anteriores hemos estado utilizando Llama. Esta parte es toda para la parte de base de datos vectorial, ¿vale? Recuerdo, vídeo anterior, pero bueno, el modelo para los embeddings y toda la parte para la búsqueda en la base de datos vectorial. Y luego los datos de conexión, ¿no? Y aquí básicamente tenemos la parte de Postgre, ¿vale? Que es el segundo caso que os he comentado, que es, vale, este historial lo almacenamos en una tabla, una base de datos relacional. Y aquí, pues bueno, para pintar, ¿no? Todas las interacciones que tenemos con la IA. Pues si vamos al POM, aquí, a las dependencias, pues bueno, tenemos la parte web, la parte de llama. Esta dependencia la he añadido yo para el historial en JDBC, ya que esto lo que permite es que te inyecta ya un repository
en función del driver que tengas en el POM definido, que en nuestro caso es Postgre, ¿vale? Y esta para toda la parte de base de datos vectorial, ¿vale? El starter del Neo4j y los advisors. Si volvemos al controller, como os comentaba, este es un bin, ¿vale? Que lo inyecta, lo puedes crear, como veremos más adelante. Entonces, este chat memory, básicamente, si nosotros se lo pasamos a el advisor, que en este caso estamos usando Vector Store, ¿vale? Pero si nos vamos a la documentación, vamos a ver que tenemos tres advisors, ¿vale? Tenemos Message Chat Memory Advisor, Prompt Chat Memory Advisor y Vector Store Chat Memory Advisor, ¿vale? Ahí es donde tendríamos la foto final. Entonces, entre estos dos, la principal diferencia es que uno de ellos lo pasa en el parámetro message, ¿vale? A la IA, y el otro lo añade al prompt. O sea, lo que tú escribes lo añade, ¿vale? Al prompt, ese historial de mensajes. Vector Store Memory Advisor, la diferencia que tiene es que recibe un Vector Store y de ahí obtiene el historial, ¿vale? En nuestro caso, apuntando a Neo4j. Entonces, si por ejemplo queremos hacer uso del primero, ¿vale? Básicamente a nuestro chat client, que le estamos pasando el modelo, en este caso DeepSeek, ¿vale? Estamos pasando la parte del logger y aquí simplemente lo que recibiría sería el chat memory, ¿vale? Un chat memory. Como comentaba, es un bin que inyecta Spring, que por defecto básicamente va a ser un hashmap, ¿no? Que se almacena en memoria. En este caso, como tenemos la dependencia de JDBC, Starter Chat JDBC, por defecto ese bin lo que va a hacer va a ser usar JDBC como fuente para almacenar y leer el historial, ¿vale? Entonces, cuando nosotros la arrancamos por primera vez, lo que hace es inicializar el esquema, ¿vale? Que básicamente es crearte una tabla que sea iChat Memory, ¿vale? Aquí, ¿qué se almacena? Pues aquí tenemos ejemplos anteriores, ¿vale? Tenemos Conversation ID, Content, Type y Timestamp, ¿no? La fecha de entrada, el tipo usuario o asistente, el contenido como tal. ¿Y qué es esto de este ID? Este ID básicamente es para poder identificar conversaciones, ¿no? Es decir, si tú no le pasas un ID, usa default, ¿vale? Que estas son las primeras pruebas que veis, ¿no? Default, 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 default. Luego, ¿qué es lo que yo he hecho? Básicamente le he dicho al advisor que utilice un ID que yo le paso, ¿vale? Que es un ID que yo autogenero. Y lo envío la respuesta a la cabecera al usuario y el usuario me lo manda en la cabecera. Entonces así puedo localizar el historial de la conversación. Esto, claro, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser borrar todas las entradas, ¿vale? Simplemente eliminar, ¿sí? ¿Vale? Ya la tenemos limpia. Entonces, si volvemos al código, lo os comentaba. Tengo un Conversation ID que recibo como cabecera. Si no me viene, genero un random, ¿vale? Luego tenemos un chat client que recibe el modelo. ¿Qué advisor tenemos? El logger. Y luego aquí, que recordar que hay tres: el Message Chat Memory Advisor, Prompt Chat Memory Advisor y el Vector Store Memory Advisor. Entre Message y Prompt, la diferencia: Message lo pasa en atributo Message al modelo y en el Prompt lo añade al Prompt, ¿vale? Del usuario. Una serie de instrucciones y simplemente, bueno, hacemos ya la llamada. Lo importante aquí es esta línea, que es donde yo le indico al advisor, le estoy pasando, bueno, más bien le estoy pasando como parámetro, esto es una constante, el valor, el conversion ID. Y simplemente, bueno, devuelvo en la cabecera el ID, ¿no? Se haya autogenerado o lo haya pasado el usuario, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenemos ejecutando. Vamos a eliminar todo. De hecho, voy a levantarlo otra vez de nuevo. ¿Vale? Aquí vemos que no tenemos nada, ¿vale? La tabla en Postgre está limpia.
Y simplemente vamos a decirle acá qué lugares me recomiendas para visitar en Madrid, por ejemplo. Entonces, si yo aquí voy al header, veis que le estoy pasando un conversation ID. No se lo voy a pasar, ¿vale? Para que lo autogenere. Lo enviamos. Entonces ya aquí vemos que nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué lugar me recomiendas visitar en Madrid? User, la hora y el UID, ¿vale? Que es autogenerado desde el controlador. Y aquí ya tenemos la respuesta del asistente, ¿vale? Aquí tenemos su respuesta, ¿no? Los lugares que nos recomienda con el mismo Conversation ID. Si nos vamos a Postman y vamos a respuesta, vemos que tenemos este Conversation ID, ¿vale? Pero esto lo hemos añadido nosotros, ¿vale? O sea, la funcionalidad de que tú tengas un ID de conversación si nos la da Spring, ya como tú lo autogeneres, cómo se lo das al usuario y demás, ya es cosa nuestra. Entonces me lo voy a copiar porque si yo si yo no lo mando, no hay historial. Entonces sería una conversación completamente nueva. Entonces lo que voy a hacer va a ser decirle, le hemos preguntado por lugares, dime los principales equipos de fútbol de allí, le voy a decir. ¿Vale? Entonces se lo mandamos. Si vamos al de Beaver, vemos que ya tenemos con el mismo ID, porque lo estamos pasando a la cabecera. ¿Vale? Y aquí tenemos la respuesta. Con el mismo ID. ¿Vale? Es decir, si yo no tuviera esta funcionalidad, no sabría a qué lugar me refiero, qué equipo. Seguramente o me diría que no sabía contestar o empezaría a divagar. Me diría a los equipos de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y aquí vemos que igual la misma cabecera, ¿no? Si nos vamos a los logs, vemos aquí, ¿vale? O si desde el principio, esta es la primera vez que message es un parámetro, al principio se pasa vacío. Si seguimos buscando, la siguiente interacción ve user message content qué lugares me recomiendas para Madrid, ya que está la respuesta anterior, ¿vale? Si vamos a la siguiente, a ver si le veo. Ah, bueno, es que solo hemos hecho dos preguntas, ¿vale? La primera vez está vacío porque en historial, esta sería la segunda. Si volviéramos a interactuar, pues ese array iría creciendo hasta el historial máximo es de 20, ¿vale? Por defecto, eso es algo que tú puedes cambiar, ¿vale? Pero por defecto es 20. Vale, ¿cuál es la otra opción? Pues almacenarlo en una base de datos vectorial. Entonces, si vais al vídeo anterior, vale, podéis ver cómo ejecutar no4j con Docker. Igual, yo he lanzado PostGreco con Docker, ¿vale? No voy a entrar en los detalles de Docker porque no es objetivo del vídeo. Entonces, si vamos al browser de Neo4j, perdón, bueno, estos son de pruebas anteriores, una conversación anterior, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser cambiar el código para que use Neo4j. Entonces, todo el código se mantiene igual. ¿Qué cambia? Pues el advisor. Entonces, en lugar de ese, vamos a usar vector, chat, memory advisor. Y aquí le voy a pasar la vector store, ¿vale? Que esté viendo aquí, que como tenemos las dependencias, tenemos las propiedades, nos lo inyecta Spring, ¿no? Entonces, simplemente volvemos a levantar. ¿Vale? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? O sea, exactamente lo mismo. Entonces, simplemente me voy a ir aquí, de hecho, voy a copiar esto acá. Y el mismo ID, incluso, quiere decir que... No, mejor aún, no se lo voy a pasar, ¿vale? Se lo paso y enviamos. Entonces, vamos al browser, recargamos. Ahora tenemos 3 documentos. Vamos a hacer esto. Este sería el nuevo, ¿vale? Aquí le tenemos qué lugares me recomiendas para editar por Madrid, ¿vale? Con el embedding y el tipo usuario. Vamos a recargar, ya tenemos los 4. Y volvemos a recargar también. Y aquí están. Lo que es la del usuario. O sea, esta es la del asistente, perdón. Y la del usuario. Vale. Entonces, si vamos igual, obviamente vamos a Postman.
tenemos un nuevo ID, ¿vale? Que es este de acá, de D4. Vamos al browser de D4, ¿vale? Si vamos a los logs, vamos a ir a los logs, vemos que aquí tenemos la request, user test, y aquí vemos que cambia, ¿no? O sea, se lo está pasando en el prom, ¿vale? Aquí en el outer memory, pues le está pasando el contexto, ¿vale? Del historial del usuario. De hecho, no habría el outer memory porque este es el primer ejemplo. Vamos a hacer el segundo. Igual, lo recupero de aquí. Aquí obviamente si recargamos, pues ya lo hemos cambiado el código. Estamos usando otro advisor que apunta a Vector Store, ¿no? Entonces lo vuelvo a lanzar. Y, fallo mío, no he pasado el ID de conversación. Entonces, claro, no tiene contexto. Entonces, al no tener contexto, de hecho, veis que tarda un poquito más. Y aquí, ves, me habla de México. Me está hablando de México, ¿no? Porque obviamente no le he pasado el ID de la conversación. Entonces, vamos a coger el ID de aquí, lo pillamos de acá, lo copiamos y se lo voy a pasar. Lo pasamos. Y ahora sí, obviamente, sí va a saber de qué estoy hablando, ¿no? Ya sabe que estoy hablando de Madrid. De hecho, si vamos a Nego4j, tenemos 8. ¿Por qué? Por la conversación anterior. Entonces, si filtramos por ese Conversation ID, pues aquí tenemos los documentos, ¿vale? Los 4 documentos. Y de hecho, si vamos a los logs, podemos ver que aquí, en el último, ¿no? Podemos ver el order memory, ¿vale? Aquí en la request, aquí podemos ver long term memory que le pasa el historial de la conversación anterior, ¿vale? Si queremos ver el de prom, porque hemos visto el de message chat memory advisor, simplemente voy a cambiar este por chat memory advisor y aquí lo que recibe es un chat memory, ¿vale? Entonces simplemente para que veamos el mismo ejemplo, ¿vale? Pero para que veáis que en lugar de pasarlo en el atributo message, lo pasa directamente en el prom, ¿vale? Entonces, si llamamos aquí en el body, de hecho voy a pasar este de acá, pero que me lo genere de nuevo, ¿vale? Es decir, no le paso conversation ID. Entonces aquí ya vemos que tiene una template, ¿vale? Este advisor que es memory, 2 puntos memory, y aquí luego se le pasa el historial, obviamente está vacío, no es la primera iteración. Entonces, si nos quedamos con el ID, de hecho, si vamos a Postgre y recargamos, aquí le tenemos, ¿vale? Entonces, voy a pasárselo aquí y le pasamos la misma pregunta. Entonces, si recargamos, ¿vale? Esa es la pregunta y ya tenemos la respuesta. Si vamos a los logs, vemos memory, memory. Aquí lo tenemos, ¿vale? La conversación user assistant. Y aquí tenemos la conversación y el conversation ID. Entonces, bueno, esa es la manera que por ahora nos ofrece Spring para poder implementar memoria. Normalmente cuando tú interaccionas con ChatGPT, por ejemplo, online, como usuario y demás, pues esa conversación se suele almacenar un poco, le sirve como contexto también a la IA para saber de lo que se está hablando, ¿no? Para hacerlo lo más humano posible. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.